Jóvenes, con el gusto de saludarlos. En esta ocasión estaremos platicando sobre el Renacimiento y la política. Como ya habíamos visto, la Edad Media da paso a la época del Renacimiento y políticamente hablando, el feudalismo da paso al surgimiento de monarquías absolutas. Entonces, en este contexto de monarquías absolutas es que se da el Renacimiento y nos enfocaremos un poquito más al surgimiento de estas propias, más que a la época del Renacimiento y a lo que implicaba desde la perspectiva cultural, filosófica, política, a lo que significó en términos de los sistemas políticos o en su momento de la organización política del territorio europeo, que esto es lo que significa la base del pensamiento occidental, es decir, Europa empezando desde Grecia, fíjanos, empezamos a expandir desde Grecia, Roma y ahora prácticamente toda Europa continental, para hablar primero que la era absolutista, entendida desde el siglo XVI al siglo XVIII, define el inicio de la era moderna. Se sientan las bases filosóficas y teóricas que niegan el feudalismo medieval para dar paso al Estado absolutista. Hay algunos conceptos políticos que se dan en esta época que son fundamentales hasta el momento e incluso son fundamentales para entender las relaciones internacionales y los diferentes acuerdos entre las naciones, así como la manera de colaborar incluso al interior de las naciones, que nos hacen entender conceptos como federación, por ejemplo, no necesariamente porque el concepto nazca ahora, sino porque va intrínseco el concepto, por ejemplo, de soberanía, ¿no? Entonces, hay varios conceptos políticos que iremos viendo en esta etapa que sí son fundamentales. De alguna manera es el precedente también del contractualismo que da paso a cómo comprendemos en Occidente el surgimiento de la sociedad políticamente hablando, así como también la idea del Estado en términos modernos, que en específico espero poder hacer una presentación del Estado, una explicación propia respecto del Estado, lo que han dicho diferentes autores, lo que implica el Estado como tal. Bueno, durante esta época se desarrolla el Renacimiento, que como ya les decía, son cambios significativos en las artes, las ciencias, la política, la filosofía y la religión. ¿En qué es lo que implica este enfoque renacentista? Bueno, o por qué se habla de volver a nacer, de un renacimiento, porque se centra ahora todo el pensamiento de estas sociedades se centra en el ser humano, ¿no? El pensamiento de las ciencias, de las artes, de la filosofía, el centro de todo pensamiento es el ser humano. Se desarrolla el llamado humanismo medieval, que es una combinación del racionalismo y el naturalismo, ¿no? Donde el ser humano es la naturaleza, es la medida de todo, ¿no? Y aquí recordemos a Leonardo da Vinci, eh, a Miguel Ángel, etcétera, ¿no? El humanismo renacentista, a su vez, digamos que emprende esta revisión de la vida política para interpretar de nuevo a la luz de la recién consolidada posición de la autonomía humana, es decir, que el ser humano es un ser autónomo y que no depende en su entera existencia de Dios. El fundamento del orden político y sus formas históricas también van a cambiar. Cuando pensamos que el ser humano es el centro de la existencia o es el centro de nuestro pensamiento, de nuestra cosmovisión, cambia y la concepción de los eventos históricos y de todo lo que pasa a su alrededor, de todo el contexto, cambia, ¿no? Cambiamos, digamos, de centro de gravedad. Valorar el mundo humano, su origen y su condición humana con libertad para decidir y para opinar, cosa que bajo la concepción medieval o del oscurantismo religioso no era posible. El Estado absolutista, ¿no? Y aquí, digo, lo ponemos así para efectos de la presentación, pero vale la pena hacer un pequeño cambio respecto al Estado absolutista y la concepción que se tiene de Nicolás Maquiavelo, donde uno de los principales defensores del Estado se erige como Maquiavelo. Sin embargo, yo les podría decir que también era un defensor de la República. Sus dos obras principales, El Príncipe de 1513
y se dice que en 1531 publicó los discursos de los primeros libros de Tito Livio. Estas obras de alguna manera comprenden su pensamiento, no necesariamente están tan desentrañadas. Hay gente que habla de maquiavelismo, incluso ya se utiliza como un adjetivo el ser maquiavélico, como alguien malvado, ¿no? No necesariamente el ser maquiavélico es ser malvado, lo que significa el pensamiento de Maquiavelo, les decía, es un defensor también, o fue un defensor de la república como la mejor manera de gobernar. Sin embargo, era muy pragmático, es decir, el realismo político en Maquiavelo es tal que entiende que para que el poder se pueda ejercer, muchas de las veces es preferible que haya un príncipe a que haya el caos. Y entonces el príncipe debe tener ciertas características para mantener ese poder. Digamos, los preceptos morales, los preceptos éticos pasan a un segundo plano porque lo importante es mantener el poder, pero ese mantenimiento del poder tiene que ver también con dárselo al pueblo o ejercerlo de tal manera que le sea beneficioso al pueblo. Esto siempre lo tiene claro en su pensamiento político Maquiavelo. Sin embargo, pues lo fuerte o lo transgresor de su pensamiento respecto de lo que había hasta entonces es su pragmatismo, ¿no? El pragmatismo de Maquiavelo es impresionante y hasta la fecha sigue repercutiendo en el pensamiento político, ¿no? La política pragmática y la política ideal son totalmente diferentes. Ahora le llamamos la realpolitik cuando queremos referirnos a este tipo de comportamiento político pragmático. De acuerdo con el príncipe, bueno, está por encima el propio príncipe de la ley y la moral del pueblo. Debe ser un gran organizador, un individuo que prevé todas las posibles consecuencias de lo que se propone. Debe saber actuar con una astucia. Si se fijan, el tema es ser mucho más racional. Si ponemos atención, el príncipe debe de ser un jugador de ajedrez, prever todos los movimientos previo a hacer cualquier otra posible jugada, y entonces estar siempre pendiente de esto. ¿Qué es lo que se debería hacer? Se debería hacer lo que se tenga que hacer para mantener el poder. Ese es como el principio del pensamiento político de Maquiavelo. Les decía, pero siempre tiene como fin último el beneficiar al pueblo. Actuar en el terreno práctico, el príncipe debe lograr el bien del pueblo, el bien común, de esa manera se mantendrá en el poder, ¿no? El lograr el bien del pueblo le ayuda, digamos que es la forma recíproca, pero él entiende también, y hay alguna frase de Maquiavelo que dice que elegir entre ser temido y ser odiado, si se puede, hay que ser temido y ser amado, perdón. Si se puede, hay que tener ambas, hay que ser amado y hay que ser temido. Pero si hay que elegir entre una de las dos, hay que ser temido, es decir, él se va por la parte pragmática de que es más seguro el que la gente obedezca por miedo que por convicción. El poder según Maquiavelo, bueno, todo es válido en la práctica del poder, la anarquía es el peor de los males y un príncipe es preferible a la anarquía. Eso no significa que el príncipe esté por encima o que sea preferible a la república. De ser viable la república hay que hacerlo, pero de no ser viable el príncipe es un buen mecanismo. Para Maquiavelo el poder es la capacidad de obligar a otros a la obediencia. Un país es afortunado cuando tiene leyes que lo sostienen, es decir, que existe un Estado de Derecho. Emerge un realismo cuya única base es que la verdad es refutable y puede ser desmentida al surgir nuevos hechos, alejándose de las utopías estériles. Este es digamos, el parteaguas del pensamiento renacentista. La duda como en el centro del conocimiento. Cuando hablamos en términos científicos, incluso, siempre recuérdenlo en este sentido, hay expertos en la ciencia o en ciertas materias, hay expertos, pero no hay autoridades. No hay nadie que sea una autoridad en un conocimiento científico, sino que hay expertos y los expertos se pueden equivocar, pueden tener dudas, pueden tener errores, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden ser cuestionados. Y esto es, digamos, una de las grandes herencias, y les estoy dando un tip, del Renacimiento. La posibilidad de la duda incluso como método, recordando a René Descartes. Jean Baudin publica en 1576 su obra más importante, Les Ex Libres de la République. Señala que existe un Estado
ahí donde los ciudadanos están sujetos a la ley del soberano común. La soberanía, les decía yo, es un concepto bien importante y es un poder, de acuerdo con Baudin, perpetuo, inalienable, no sujeto a prescripción ni limitado por las leyes. El soberano es la misma fuente del poder, ¿no? Entonces, la soberanía, y ahora lo dice nuestra Constitución, reside en el pueblo, y de ahí proviene de toda esta teoría de Jean Baudin, ¿no? Sin embargo, para Baudin no hay nada por encima del soberano, ¿no? Entonces, la soberanía, en términos generales, implica que no hay nada por encima de ese poder, que es la fuente de las leyes, que es inalienable y que es imprescriptible, es decir, que no termina, no tiene un fin, no la podemos quitar, está fuera de las leyes, pero es la base o es de donde emergen las leyes, y bueno, no hay nada por encima de, ¿no? Entonces el concepto de soberanía, entendida como el poder absoluto y perpetuo de una república, dictar las leyes sin necesidad de consentimiento ajeno, es decir, no necesita consultar a nadie más, declara la guerra y la paz, acuñar moneda y poner impuestos, entre otros, son, digamos, los atributos que puede tener el soberano. Los príncipes de la tierra están sujetos a las leyes de Dios y de la naturaleza y a ciertas leyes comunes a todos los pueblos, ¿no? Sin embargo, este mismo concepto de soberanía puede dar paso a la posibilidad de las monarquías absolutas por todavía este dejo religioso de ser los vicarios de Dios en la tierra, ¿no? Thomas Hobbes, por su parte, nos habla o explica el justnaturalismo desde parámetros racionales, es decir, desde donde las leyes parten de una teoría natural. En el Leviatán de 1651 plantea que las naciones prosperan bajo una monarquía porque tienen un príncipe al que le obedecen. Digamos, en este contexto histórico del que hablábamos después de la Edad Media, donde hay una división de diferentes reinos, donde los monarcas empiezan a erigir por sobre los señores feudales, el feudalismo se debilita después de la peste bubónica, entra, digamos, en crisis y los monarcas se fortalecen. Esto centraliza nuevamente el poder, pero entonces da un mayor control. Y para Hobbes esto es positivo, porque Hobbes parte del supuesto de que todos los hombres son iguales y tienen los mismos fines, pero al buscarlos simultáneamente se convierten en enemigos implacables. Es decir, que el hombre no necesariamente es malo por naturaleza, pero sí egoísta. Que el hombre, lo dice en su obra de Leviatán, es el lobo del hombre. El hombre siempre busca su propio interés. Y entonces necesitamos de un Leviatán, de esta bestia mitológica de gran poder, que posea, digamos, un poder absoluto para gobernar a los hombres y hacer que no se maten unos a los otros y sobrevivan. Esta es la concepción de Thomas Hobbes. Después la contrapondremos con la posición, por ejemplo, de Jean-Jacques Rousseau, y ahí veremos el contraste del punto de partida, aunque tienen la coincidencia del contractualismo social, que es tan importante este concepto. Vuelvo a un concepto importante, el contractualismo social para la fundación de las sociedades modernas, ¿no? Para la concepción que tenemos de las sociedades modernas. El mismo concepto de Leviatán es bien importante para las sociedades modernas, para entender lo que significa el Estado y para qué creamos esta intelequia que le llamamos Estado. El Leviatán, entonces, es necesario tener un poder fuerte concentrado en la figura real, quien acumulará todos los derechos a los que el hombre había renunciado. Dice aquí Hobbes, el único camino para erigir semejante poder común, capaz de defenderlos contra la invasión de los extranjeros, contra las injurias ajenas, la multitud así unida en una persona, es el gran Leviatán, al cual debemos nuestra paz y defensa. Es en defensa, digamos, del Estado. El poder absoluto del monarca. El poder del monarca como reflejo del poder divino se concretó en la forma de administrar leyes, crear leyes, imponer penas, dirigir la política exterior, ser comandante de los ejércitos, no se sometía a ningún tipo de control, ni compartía la soberanía con nadie. Su poder era vitalicio. Como era el gran soberano, o era el soberano, no el gran, el soberano, pues bueno. Entonces les decía, en este contexto del debilitamiento feudal, del surgimiento de las grandes monarquías absolutas, ya con ejército,
con riquezas acumuladas, bueno, aprovechan este contexto. El concepto de soberano recae en ellos por colusión, digamos, de alguna manera con la iglesia, porque a la iglesia le convenía también esto para seguir ahí inmerso. Y bueno, los monarcas ejercían el poder absoluto y sin ningún tipo de contrapeso, ¿no? En estas sociedades, el Estado absolutista, existió una sociedad estamental dividida en tres estamentos: la nobleza, el clero y el tercer estado, el llamado tercer estado, donde estaban comerciantes, artesanos, campesinos, ¿no? Y la nobleza y el clero se consideraban estamentos privilegiados y el tercer estado eran todos aquellos no privilegiados. Entonces, en términos muy generales, podemos hablar de que las clases sociales en la monarquía absoluta, hasta donde nos vamos a quedar en esta presentación, eran la nobleza, el clero y el tercer estado. La nobleza era un grupo cerrado al que teóricamente se tenía acceso por nacimiento únicamente, aunque ya en el siglo XVIII, a finales de esta época y principios de otra, muchos burgueses enriquecidos compraban títulos nobiliarios. Este apunte de que los burgueses enriquecidos compraban títulos nobiliarios nos da pauta o nos da una luz, nos da una llave hacia dónde se dirigían ya las sociedades europeas. El clero en el Estado absolutista tenía una gran influencia cultural y política, tenía propiedades y privilegios fiscales. ¿Qué pasa si les quitas las propiedades y los privilegios fiscales? Pues entran en crisis. Y eso es lo que posteriormente veremos que pasó. Integrado el tercer estado también por campesinos, artesanos, trabajadores urbanos, la mayoría no poseían tierras. Esta parte de la desposesión era muy evidente, sin embargo, en términos poblacionales era la gran mayoría. Y bueno, hasta aquí queda la presentación del día de hoy para esta clase. Y bueno, aquí está un poco de la bibliografía consultada. Muchas gracias, jóvenes.